Muy buenos días, nos encontramos hoy día con la reflexión de la mañana y esta reflexión tiene como título Felipe y el dirigente etíope. Y vamos a leer las escrituras. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esta historia es tan conocida que quizás no sea necesario recordarla en detalle. Basta decir que después de su visita a Samaria, Felipe recibió una nueva comisión, esta vez de ir al sur, al camino del desierto que llevaba hacia Egipto. Providencialmente se encontró con un funcionario público de Etiopía, evidentemente judío, que estaba regresando en su carruaje de alguno de los festivales anuales en Jerusalén, y tenía el rollo de Isaías abierto sobre su falda. A partir de Isaías 53, Felipe le presentó las buenas noticias de Jesús y a pedido del etíope lo bautizó. En forma intencional, Lucas ha reunido dos ejemplos de la tarea evangelizadora de Felipe. Las similitudes son obvias, pero son las diferencias los que resultan instructivos, especialmente en cuanto a las personas que fueron evangelizadas y los métodos utilizados. Consideremos a las personas evangelizadas. Eran diferentes en raza, en rango y en religión. Los samaritanos eran una raza mezclada, mixta, mitad judía y mitad gentil. Y asiáticos, el etíope parece haber sido un africano negro, aunque judío de nacimiento o por conversión. En cuanto a su rango, los samaritanos probablemente eran ciudadanos comunes, en tanto que el etíope era un servidor público de rango elevado al servicio de la realeza. Y en cuanto a la religión, los samaritanos reverenciaban a Moisés, pero rechazaban a los profetas, en tanto que el etíope tenía un fuerte apego al judaísmo y estaba leyendo uno de los profetas rechazados por los samaritanos. Sin embargo, pese a las diferencias en su origen racial, su clase social y su condición religiosa preliminar, Felipe les presentó a ambos las mismas buenas noticias de Jesucristo. Consideremos ahora los métodos que empleó Felipe. Su misión a los samaritanos es un precoz caso de evangelismo masivo, porque las multitudes escucharon su mensaje, vieron su señal y le presentaron atención. Creyeron y fueron bautizados según el verso 6 y 12. La conversión de Felipe con el etíope, en cambio, es un claro ejemplo de evangelismo personal, porque tenemos allí a un hombre sentado junto a otro hombre, hablándole con paciencia sobre Jesús a partir de las Escrituras. Es digno de mención que el mismo evangelista fue lo suficientemente flexible como para usar los dos métodos, es decir, la proclamación pública y el testimonio personal. Pero aunque pudo modificar el método, Felipe no modificó su mensaje. Fue modificado el método, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Sin duda, hoy día la iglesia, o la tarea que nosotros tenemos de llevar el evangelio, significa de cómo podemos llevar el evangelio, que el evangelio no pierda la relevancia, y que esa relevancia que tiene el evangelio, el contenido del mensaje de la buena nueva, no lo pierda por el método que usamos. A veces usamos métodos que son irrelevantes, métodos pasados, métodos usados que en su tiempo dieron muchos resultados, pero que hoy no producen el mismo resultado y el mismo efecto porque cambió el tiempo, cambiaron las personas, cambió el ambiente, necesita cambiar el método. Y hoy día más que nunca necesitamos alcanzar esta generación con métodos relevantes para un mensaje relevante, como es el mensaje de la buena nueva y del evangelio. Les cuento una pequeña anécdota. Con un equipo de jóvenes de la iglesia estuvimos en el verano evangelizando un sector muy populoso del sur de Chile. Este lugar acrecienta a la población en el verano prácticamente casi a 10 veces esa población.
Nosotros llegamos para hacer un trabajo evangelístico, mucha gente, después de las 8 de la tarde, y procuramos hacerlo con los métodos que conocemos, predicación a la calle, la gente escucha, nosotros predicamos, pero al pretender usar este método, la gente desaparecía en forma inmediata. La gente no quería escuchar a un predicador, estaba de vacaciones. Lo que menos quería escuchar era un predicador. Pero nosotros llevamos una segunda estrategia, por si esta primera no tenía lugar en el contexto donde nos encontrábamos. Así que plasmamos el plan de Dios en 10 láminas de 1 metro de ancho, largo por ancho, y en esas 10 láminas, 10 dibujos que representaban todo el plan de Dios, desde el inicio hasta la venida del Señor. Los pusimos en medio de la plaza, en el mismo lugar donde nos habíamos puesto para predicar, y que la gente desapareció en forma inmediata. Nos pusimos con esas láminas, 10 muchachos sujetaron las láminas en un ambiente interactivo donde las personas podían pasar e interactuar con la lámina o con el muchacho que tenía la lámina. Fue increíble darnos cuenta que sin hablar una palabra por micrófono o gritando el evangelio, se acercaron las personas para preguntar qué significaba cada una de esas láminas. Por supuesto, había una lámina número 1 hasta la número 10, y eso significaba empezar con la 1 y terminar en la 10. Para sorpresa nuestra, porque Dios siempre nos sorprende, durante esas 5 o 6 noches pasaron por más de 100 a 200 personas siendo evangelizados por cada uno de los muchachos, y terminando en la lámina 10, donde había un equipo para orar por aquellos que hacían el circuito completo. Se oró por muchas personas, muchos recibieron al Señor, muchos volvieron a sus casas con la gran bendición y la buena nueva del evangelio. Quedamos sorprendidos. Saber que Dios tiene nuevos métodos para los nuevos tiempos, y que estos métodos son relevantes porque el evangelio, no importa el tiempo ni la cultura, seguirá siendo relevante para sus generaciones. Así que como Felipe, que evangelizó con un método público a los samaritanos y con un método personal al etíope, no desechemos los métodos. Siempre hemos escuchado que Dios no unge métodos, unge personas, hombres. Y es verdad, Dios unge a los evangelistas, pero a veces un método nos permite mostrar a aquel que estamos evangelizando con mayor claridad el mensaje que queremos entregarle. Así que no renunciemos a los métodos. Todo método es bueno si puede expresar con claridad el mensaje del evangelio en un contexto, sea cultural o social, y que ese mensaje vuelve a tomar la relevancia que tiene, como es el mensaje del evangelio. Dios les bendiga y nos vemos mañana.